Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, un programa en donde repasamos la lección de Escuela Sabática con todos ustedes, tratando de brindar las mejores orientaciones y dando respuesta a las inquietudes que ésta pueda generar. Tengo a dos personas muy especiales a mi lado, al pastor Esteban Bor, presidente de Sun TV. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Dios le bendiga. Dios le use con poder hoy. Siempre es un gozo estar en este programa. Muy bien, y tenemos también al pastor Johnny, que ya se ha vuelto habitual verlo aquí con nosotros, apoyándonos. Pastor, gracias por tu compañía y apoyo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un Muy placer. bien. Voy a pedirle al pastor Esteban Bor que él pueda tener la oración inicial y luego el pastor Johnny será el encargado de poder leer el texto bíblico o el texto de memoria para esta semana, la lección número 7, la oración. Pastor Bor, adelante. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que cada día se vuelve más confuso. Pedimos, Señor, claridad de pensamiento para entender la importancia de la oración y no solamente la importancia, sino para practicar la oración como una conversación con nuestro mejor amigo. Amén. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 62, versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Qué hermoso versículo para poder introducir la lección de esta semana. Así que estamos ya en la lección número 7, como ya lo dijimos, la lección de la oración, y comienza con una cantidad de preguntas interesantes esta lección. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con cuánto fervor? ¿Con qué expectación? Etcétera, etcétera. La idea es que en la lección de hoy nosotros podamos estudiar cómo algunos personajes de la Biblia tuvieron oraciones destacadas que nos sirven como ilustración para que podamos nosotros ponerla en práctica en nuestras vidas. Saben ustedes que la oración es el eje principal de todas las religiones mundiales. No importa en qué religión las personas vivan, deben orar. Los musulmanes oran 5 veces al día. Los judíos, por lo menos 2 oraciones al día. Los cristianos, bueno, pues debemos orar todo el tiempo, ¿verdad? Pero como Daniel, por lo menos 3 oraciones por día. Encontramos a personas que, aunque no creen en Dios como nosotros, que son politeístas en la India, que también la oración es parte fundamental de sus vidas. Pareciera, pastor Bor, que Dios nos puso con un chip desde que nacimos, de que necesitamos comunicarnos con el Ser Supremo. Así que comencemos abriendo el panorama a esto. ¿Qué opinan ustedes sobre este importante tema vital en la vida del cristiano, la oración? Bueno, yo hace unos años preparé un manual sobre las doctrinas de la Iglesia Adventista. Quiero leer 4 definiciones que pongo al principio. La oración es la llave en la mano de la fe que abre la casa del tesoro del cielo. La oración es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Correcto. Es el aliento del alma. Y me gusta especialmente es cuando el brazo débil del hombre se aferra al brazo omnipotente de Dios. Sin oración es como estar uno sin respiración, porque la oración es la vida del alma, la comunicación con Dios es vital en lo que yo llamo el triángulo de la santificación. La oración, el estudio de la palabra y la testificación a otras personas. Gracias, pastor Bor. Johnny, cuéntanos. A mí me gusta la parte donde en la parte del sábado menciona que la oración es el sarmiento que une nuestras vidas con la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, prácticamente es la unión. La oración es esa unión que nos mantiene conectados con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y creer, porque si no lo entendemos o no lo aceptamos de esa manera, pues prácticamente no vamos a tener una vida de oración. Y si no tenemos una vida de oración, no vamos a estar conectados con nuestro Dios. Definitivamente. Bueno, ya habiendo presentado esta introducción al punto acerca de la oración, vamos a entrar en la parte del lunes de esta lección 7. Elías, la oración en medio de la crisis. El profeta Elías experimentó buenos momentos en donde vio la gloria y la majestad de Dios, su poder, sus portentos, obrando maravillas frente a él y frente a toda la nación de Israel. Pero también vivió circunstancias adversas, circunstancias difíciles, en las que temió por su propia vida y en la que experimentó incluso depresión
sufrimiento y quizás hasta desesperanza. Pero ahora vamos a ver cómo enfrentó Elías estas situaciones. Y comencemos precisamente hablando del fiel Elías, de esos tiempos buenos de Elías y de esos tiempos difíciles de Elías. Pastor Bor. Uno de los puntos que no trae a colación la lección es que Elías oró a Dios para que se cerraran los cielos y no lloviera. Ajá, correcto. Y por 3 años y medio no llovió. Y luego volvió a orar para que se abrieran los cielos y entonces llovió. Eso está en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, fíjese la palabra clave aquí, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que desde el mismo comienzo, cuando él tuvo que testificarle a Acab, era un hombre de ferviente oración, dice aquí. Y Dios escuchó y Dios respondió. A veces nosotros pensamos que fue la decisión unilateral de Dios. Bueno, yo voy a cerrar los cielos porque la gente está en apostasía. No, pero fue porque Elías oró, que Dios cerró los cielos y los volvió a abrir. Qué tremendo eso. Y aquí vemos un momento glorioso de la oración de Elías. Otro momento glorioso fue ese enfrentamiento con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Y aquí también Dios se manifiesta gloriosamente, gracias al poder de la oración, obviamente a la fe que tenía Elías en esa oración. ¿Qué nos puedes hablar de este otro encuentro portentoso frente a la oración de Elías? A mí me encanta la vida de Elías. Me encanta porque en Elías nosotros podemos ver tal vez la misma situación, ¿no? Cómo en un momento podemos estar bien emocionados, conectados con Dios, y en otro momento tener un bajón bien tremendo, ¿no? En nuestra relación. No porque Dios nos haya dado la espalda a nosotros, sino porque vivimos en este mundo. La oración de Jesús por sus discípulos, por el mundo, fue la siguiente: oro por ellos, no para que los quites, sino para que los apartes del mal. O sea, mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a todas estas situaciones, y la palabra de Dios registró este momento para Elías, ¿sí? Que nos ayuda a entender la realidad del ser humano, pero también nos ayuda a entender de que es más real todavía la intercesión de Dios por nosotros cuando estamos conectados con Él. Elías pidió para que descendiera, bueno, el que quiera, si Dios contesta, el Dios que conteste con fuego del cielo, ese es Dios. Si Dios es Jehová, Dios, seguidle. Sí. Si Baal es Dios, seguidle. Y finalmente el Dios que contestó pues fue el único Dios, ¿verdad? Sí. Dios mismo, que descendió fuego del cielo. Y aquí tenemos otro momento glorioso en la vida de Elías. Se convierte en muchos del pueblo de Israel. Hay algo interesante, la oración no convierte a todo el mundo, porque Jezabel no se convirtió. A pesar de que Dios manifestó su poder, Jezabel siguió apática a Dios, tanto así que antes buscó fue mandar a matar a Elías. Y aquí es donde viene el episodio en el que está haciendo énfasis la lección de este día. Y es que, aunque hubo milagros portentosos, ahora él se encuentra huyendo de las amenazas de la reina Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 1 al 18, contemplan esta historia. Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y entonces vamos a leer los primeros versículos. Y quiero que por favor algunos de ustedes me ayuden para que podamos conocer esta verdad. Versículo 1 al versículo 3. Voy a leer. Sí, adelante. 19, 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Muy bien, Elías está huyendo, ¿verdad? Y ahora los versículos siguientes nos narran esa situación desesperada de Elías. La pregunta es, ¿por qué si Elías había orado para que dejase de llover, ora para que vuelva a llover, ora para que descienda fuego del cielo, y suceden todas estas cosas impresionantes, ¿por qué Elías ahora huye temiendo por su vida? Yo creo que hay algo más
profundo que meramente huir por temor a perder la vida. Yo creo que cuando uno analiza la historia, para Elías es muy difícil comprender por qué razón Jezabel no se ha doblegado ante el poder de Dios. Porque el capítulo 19 describe la huida de Elías, pero la lección nos trae a colación el capítulo 18, que es la victoria de Elías. Es interesante que Elías había estado predicando su mensaje contra Acab y Jezabel por 3 años y medio y no había causado ningún impacto. Pero cuando Elías oró esa oración poderosa a Jehová, reedificó el altar de Jehová con las 12 piedras, estaba restaurando a Israel, y su mensaje fue acompañado del fuego. Israel dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo creo que esto está apuntando hacia el tiempo de la lluvia tardía y fuerte clamor. Hoy en día nosotros hablamos de mucha gente que está entrando a la iglesia, pero el número que está entrando a la iglesia, ¿qué es comparado con los billones de habitantes del mundo? Si nosotros seguimos así, donde está entrando a la iglesia un poquito de gente, bautizamos 100 y decimos, wow, qué gran victoria. ¿Cuándo vamos a terminar la obra? Sí. Solo cuando se proclama el mensaje y cae el fuego del Espíritu Santo, es que el mensaje de Elías tiene impacto y la gente responde, Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. Y la hermana White dice que bajo el fuerte clamor de la lluvia tardía, miles y miles van a abandonar el mundo y van a salir de las iglesias y se van a integrar al pueblo de Dios. Ahora, lo triste es que después del momento de gran victoria, Elías se deprime. Y yo creo que no es solamente por miedo, sí, porque él entró a donde Acab y lo denunció. No, dice la hermana White que entró sin valiente. temor alguno y le dijo, tú eres el que has alborotado a Israel. Es decir, no creo tanto que tenía miedo, aunque probablemente sí tenía temor, pero para mí esto lo que ilustra es que a veces cuando alcanzamos los puntos de mayor victoria en nuestra vida, Satanás interviene y entonces vienen los momentos más deprimentes de nuestra vida. Y nunca debemos dejar caer la guardia. Sí. Eso quiere decir, pastor, que usted ve aquí con claridad que esta historia es una historia profética. Correctamente. Y que esta historia está vaticinando, prediciendo lo que viviremos al final de la historia. Por eso es que Malaquías 4 dice, he aquí yo os envío a Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Por supuesto. Es decir, hemos de esperar otro cumplimiento de la historia de Elías cuando el falso profeta y una ramera de Apocalipsis 17 y los reyes de la tierra se han unido para llevar al mundo a la apostasía. Dios ha llamado al pueblo adventista para proclamar el fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía y entonces habrá el mismo impacto que hubo en los días de Elías. Gloria a Dios. Que el Señor pueda seguirnos permitiéndonos ver cómo cada una de estas historias de la Biblia tienen esa percepción escatológica, cómo nos lleva hacia el final de los tiempos. Adelante, sí. Johnny. Sabe que, reforzando lo que el pastor Bor dice acerca de lo que realmente llevó a Elías a esta situación de desánimo, y esto es cierto tanto que el versículo 2 dice pues que Jezabel, a pesar de haber visto todo, se sigue aferrando a sus dioses. ¿Sí? Dice, así me hagan los dioses. Dice. O sea, ella sigue creyendo que el culpable de todo el desastre es un hombre y no Dios. ¿Sí? O sea, el resultado de todo lo que Elías estaba haciendo, ella lo atribuía solamente a Elías y no lo estaba atribuyendo al Dios de Israel. Y ella creía que sus dioses podían tener consecuencias más trágicas si ella no hacía algo. ¿Sí? Entonces, para Elías era el punto de decir, o sea, ¿cómo viendo tantos no puedo convencerla? No se convence de que Dios es más que todos o que es el único Dios. ¿Sí? Y eso sucede en todas las religiones.
¿sí? Y los falsos profetas también permanecieron de dura cerviz. Es decir, no solamente fue Jezabel, sino que también sus falsos profetas, que hacían lo que ella les decía que debían hacer, también ellos perecieron como resultado de su dureza de corazón. Imagínate, los falsos profetas de Baal claman a Baal y se cortan y tienen este servicio religioso alborotado y ni un poquito de fuego del cielo. Y luego Elías, una oración sencilla, sin tanto espectáculo. Y Dios derrama fuego del cielo y la hermana White dice que toda el área fue alumbrada con la gloria del fuego que cayó del cielo. Y causó un impacto tremendo entre los que eran fieles a Dios, pero endureció aún más a los que estaban en contra del pueblo de Dios. Y sabe que eso sucede todavía en nuestros días, porque yo a veces me pregunto y digo, no puedo creer que teniendo la palabra de Dios, teniendo la Biblia, estando escrito, habiendo ahí, cómo a las personas no le cabe en su mente o en su entendimiento que nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que guarda su pacto, que tiene su ley, ¿no? Y yo he platicado con personas de otras religiones y no sé si ellos están ahí porque es herencia familiar, porque lo entendieron así, o no sé cuál sea el motivo de que estén ahí. Y yo me pregunto, bueno, pero aquí está la Biblia, o sea, yo no tengo que convencerlos a ellos mismos pueden tomar su Biblia, y esa misma frustración que yo siento, yo pienso que la sentía Elías, pero a una mayor escala, ¿no? Porque Elías estaba enfrentando a un reino. Elías estaba enfrentando, y no a cualquier reino, era el reino de Dios, o sea, el pueblo de Israel, ¿sí? A un pueblo que había seguido la línea de la voluntad de Dios y de repente se desviaron, ¿no? Entonces, esa frustración a mayor escala en la vida de Elías era terrible. Ahora, Elías está huyendo después de todo esto que hemos comentado, y en su vida Dios hace algo bien interesante, y es que Dios lo alimenta y envía ángeles para que puedan estar a su lado. Y aquí quiero que lean conmigo, por favor, ahí mismo en Primera Reyes, el capítulo 19, cómo ahora Elías preocupado. Vamos a leer desde el versículo 5 y vamos a leer al versículo 7 hasta el 8. Versículo 5 al versículo 8. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios no deja a sus hijos solos frente al desánimo. Dios usa a sus agentes para motivarlos, Amén. para decirles: no los dejo solos, están conmigo. Ustedes notan, antes él había dicho: quítame la vida, Señor, quítame la vida. Quería ya morir, pero Dios dice: no, te tengo a ti con un objetivo, te tengo con un plan. Así que eso mismo me deja recordar algunas historias, la misma oración de Jesús en el Getsemaní, cuando Jesús está clamando y está diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino que sea como tú. Así que el hecho de que el mismo Jesús haya vivido en su humanidad angustia, el hecho de que Elías haya vivido en su humanidad angustia, el hecho de que nosotros vivamos en nuestra humanidad angustia, pues lo único que está mostrando es que es normal que lo pasemos, pero que Dios está con nosotros y que usa agentes como sus ángeles para apoyarnos en esos momentos de dificultad. Y es muy importante recordar que sentirse desamparado de Dios no es pecado. Porque si sentirse desamparado por Dios fuera pecado, Jesús hubiera pecado cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que la experiencia de Elías fue una experiencia de desánimo, pero él no soltó la mano de Dios. Y por eso Dios intervino para alimentarlo y para darle agua, porque Dios conocía el corazón del profeta. Y es que podemos desanimarnos, pero no soltarnos. Exacto. ¿Sí? Porque el ser humano puede desanimarse, y eso es algo que el ser humano va a tener en su vida hasta que Jesús venga. Pero desanimado, triste, cabizbajo, como sea, no te sueltes de la mano de Dios y Dios va a estar contigo.
Amén. Y este punto que destacamos es muy relevante porque yo sé que hay miles que nos están viendo ahora en diferentes lugares del mundo que pueden estar pasando un momento de dificultad donde no ven respuesta, y por eso ya vamos a hacer la transición al tema del lunes, porque oran y están desanimados que quizás porque no ven una respuesta de parte de Dios. Pero quiero que sepan que así como Dios estuvo con Elías, así Dios va a estar con él, con nosotros, en medio de las dificultades. Y vamos a pasar a la lección del lunes 11 de mayo, cuando parece no haber respuesta. Y nos muestra una historia muy interesante, que es la historia de Ana, la madre de Samuel, cuando en Primera de Samuel, el capítulo 1, está pidiendo por un hijo. Y entonces, ¿por qué algunas personas oran, antes de entrar en la historia, por qué algunas personas oran y quizás sienten que no son escuchados? O dicen, Dios no me escucha. ¿Qué tal si comenzamos debatiendo esa pregunta? Bueno, creo que la respuesta es que nosotros a veces pensamos que para Dios contestar una oración, Él tiene que contestar sí o no. Pero hay una tercera forma en que Dios contesta y es espera. Esa es la respuesta que no nos gusta. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde la gente quiere gratificación inmediata. Sí, señor. Lo quiero y lo quiero ya. Es la forma de pensar. Por ejemplo, si tengo un dolor de cabeza, dame una aspirina. Si tiene un dolor de estómago, dame Pepto-Bismol o algún remedio para eso. Porque quieren el alivio inmediatamente. Pero Dios a veces nos amonesta a esperar porque es sabio para Él. Él sabe el fin desde el principio. Él sabe cuándo se debe contestar y cuándo no se debe contestar. Ahora, quiero dar un ejemplo aquí que es muy interesante. En el libro de Hebreos, el capítulo 5. Aquí está hablando de la agonía de Jesús en el Getsemaní. Ok, pastor, vamos a mirarlo. El capítulo 5 y el versículo 7 y el versículo 8. Generalmente no pensamos del Getsemaní cuando leemos Hebreos, pero estos versículos están hablando de eso. Dice en el versículo, en Hebreos 5 y el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, oró al que le podía librar de la muerte y fue oído, pero murió. Entonces, ¿cómo es que lo oyó? Si oró, que lo librara si era posible y murió. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y es que Dios le dijo a Jesús, espera. Yo pregunto, ¿le contestó el Padre a Jesús? ¿Lo libró de la muerte? Sí, por supuesto. Claro, pero no lo libró. En ese instante. No lo libró de la muerte, sino lo libró después de la muerte. Entonces, pero Jesús no se rindió. Jesús le siguió rogando al Padre, como dice aquí, con expresiones muy fuertes, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Tenemos la experiencia de Job. Capítulo 1 y 2. Está la escena celestial y luego entonces desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 Job le está orando al Señor. ¿Dónde estás? No te siento, no te oigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sobrevienen estas cosas a mí? Si yo era consagrado, hacía culto con mis hijos y los santificaba para ti y usaba mis recursos para ayudar a los necesitados. ¿Por qué está pasando esto? Y la respuesta de Dios desde el capítulo 3 al 38, silencio. Pero la pregunta clave, ¿le respondió Dios finalmente a Job? Claro que le respondió, le dio el doble de lo que tenía antes. Así es. Entonces, no debemos desesperarnos porque Dios se demora en responder la oración, porque Él sabe mejor, Él conoce el fin desde el principio. Perfecto, pastor. Adelante. Hebreos menciona algo bien importante, pastor. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, lo que sufrió Jesús, dice, aprendió la obediencia. Ajá. A veces nosotros creemos que nuestros padecimientos no tienen objetivo o no tienen propósito, pero eso es algo que solamente sabe Dios y solamente Dios sabe con qué propósito está permitiendo ciertas cosas, como por ejemplo en la vida de Job, ¿sí? Entonces,
nuestro mismo Señor Jesucristo, el que venía a morir por nosotros, aprendió obediencia. O sea, tuvo que pasar esa vida, esa dolencia, esa angustia en el Getsemaní para que Él pudiera entender la voluntad del Padre y que no había marcha atrás. Que aunque era el Hijo, su Padre le dijo, no, tienes que ir, porque mi voluntad es esta. Entonces, eso es algo que al ser humano le cuesta entender. Sí. O más bien, le cuesta aceptar la voluntad de Dios. Sí. El punto para mí clave aquí es que Dios siempre nos escucha cuando somos sus hijos. Sí. O sea, no tengamos el temor de que Él no nos escucha. Porque alguien dice, Dios no escucha mis oraciones. Por favor, quiero que abran sus Biblias conmigo en 1 de Juan 5:14. Vamos a leer dos textos en 1 de Juan 5. El 14 primero. 5:14. 1 de Juan 5:14. Y a ver, dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, debemos tener la absoluta seguridad y confianza que todo lo que pidamos, de acuerdo a la voluntad del Señor, Él nos oye. Más bien el problema sería si estamos pidiendo cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, estamos pidiendo bendición para nuestros hijos, estamos pidiendo salud, estamos pidiendo mejorar en nuestra relación con Dios, estamos pidiendo dinero para los necesitados, estamos pidiendo cosas que han conforme a la voluntad. Tengan la seguridad que nos escuche, solo que en algunas de esas cosas el Señor nos permite pasar por un periodo de prueba y tribulación con un solo propósito, preparar nuestro carácter para el reino de los cielos, saber que no nos vamos a despegar de Él, sino que en los momentos difíciles estamos unidos a Él. Así que es importante que quede claro que siempre nos escucha. Ahora, hay otro versículo aquí que me impacta, que es el 18. El 18, en el mismo 1 de Juan 5. Dice, ¿y por qué lo importante es vivir apartados del pecado y del mal? Dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces, quiere decir que si vivimos una vida de consagración a Dios, aunque Satanás quiera hacernos daño, aunque sintamos que la respuesta no llega, Dios nos está diciendo, no te preocupes, la respuesta va y no voy a dejar que Satanás te haga daño. Solamente, como ya lo dijo el pastor Bor, espera. Espera. Y cuando la oración es egoísta, Dios tiene una respuesta y es no. Es no. Si es conforme a su voluntad, sí. Pero a veces tienes que esperar. Si no es conforme a su voluntad, no. Pero hay otro panorama también. Y es cuando pedimos y pedimos y pedimos y no es lo mejor y Dios dice, ok, te voy a dar lo que estás pidiendo. La experiencia de Ezequías. Sí. Dios le dijo, Ezequías va a morir. Y Ezequías le formó la llorona. Empezó a berrear, como dicen en Colombia. Empezó a berrear. Ay, no, mi carrera no ha terminado. Por favor, no me dejes morir. No. Insistió tanto que Dios le dijo, tal vez pastor está buscando el texto. Sí, estoy buscando. Tal vez el Señor finalmente le dijo, bueno, has insistido tanto. Te voy a dar lo que pediste, aunque es contrario a mi voluntad. ¿Y qué pasó? Durante los últimos 15 años la embarró. Durante los últimos 15 años fueron que vinieron los asirios, vieron todas las riquezas que finalmente llevó al cautiverio babilónico. Sí, es muy bueno, pastor, que ha tocado ese punto. Esa historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 20. Y es que algunos a veces quieren pedir es que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios. Y la oración la repiten una y otra y otra y otra vez pidiendo es su voluntad. Uh-huh. Ahí hay un gran problema, porque a veces, como el pastor lo dice, Dios contesta lo que nosotros queremos, pero enfrentamos las consecuencias. De paso, una de las maneras de castigar a los hijos, yo predico que no es necesario castigarlos físicamente, ¿no? Excepto, bueno, en los primeros 3 años, no voy a entrar en eso ahora, pero una de las formas de castigo correctas es dejar que el hijo enfrente las consecuencias de sus propios errores. Y vamos a ver eso repetidamente en la Biblia. El caso que usted tocó, pues, es efectivamente ese. Y entonces el Señor le dice en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Estoy leyendo Segunda de Reyes 20, perdón. Segunda de Reyes 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora dice el versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, versículo 3,
Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 6, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Pero lastimosamente esos 15 años le sirvieron fue para su propio mal. Cuando ya Dios quería sellarlo para su reino eterno, ahora su oración fue lamentablemente contestada, pero para su propio mal, ¿no? Y otro ejemplo que podríamos dar es que Dios quería un rey, como todas las demás naciones. Queremos un rey que podamos ver. Israel quería un rey. Sí, Israel, queremos verlo como todas las demás naciones. E insisten tanto que Dios dice, ok, Les voy les voy a dar un rey, pero Dios dice, les advierto, van a tener que pagar impuestos Sí. y van a tener que pagar servicio militar. Y dirán, no importa, queremos un rey. ¿Y qué pasó? El resultado fueron siglos y siglos y siglos de apostasía. Así es. Qué tremendas dificultades las que vimos. Así que pienso que esto ha dejado claro el panorama del día el lunes, cuando parece no haber respuesta. Y estamos listos ahora para pasar entonces al día martes. Jesús nos enseña cómo orar y nos va a presentar pues dos elementos interesantes. ¿Cuál es la manera correcta de orar y cuál es la manera incorrecta de orar? Y para presentar la manera correcta de orar nos pone la oración modelo, pero también nos habla de que en los tiempos de Jesús algunos oraban de manera incorrecta. Vamos a hacerlo primero, vamos a presentar primero las maneras incorrectas como se oraba en esa época y luego vamos a hablar un poco de la oración modelo y la manera correcta como debemos hacerlo. Comencemos hablando de lo incorrecto. ¿Qué opinión tienen ustedes? En época de Jesús, ¿cuál era lo común que se usaba en la oración, lo que se estilaba en aquel tiempo? Bueno, les encantaba orar en las plazas públicas, oraciones repetitivas, como sería el rosario en la Iglesia Católica. Por ejemplo. No salía del corazón, sino el propósito era exhibir su piedad ante las personas públicamente. Las apariencias. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Wow. La oración del fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano. Oh. Dice que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo, no le estaba orando a Dios. Gracias te doy que no soy como los demás hombres. Una oración egoísta. ¿Qué cosa? ¿Sabe, pastor, que el Talmud y la Midrash son libros de tradiciones judías que recogen pues, las tradiciones de lo que los judíos practicaban en la época de Cristo? Y me di a la tarea de ir a revisar algunos de esos libros y encontré que muchas de las cosas que ellos hacían no era porque la Biblia o el Antiguo Testamento lo explicara, sino porque eran tradiciones que ellos mismos se habían inventado. Voy a compartir solo algunas de ustedes para que lo miren. Miren, por ejemplo, el Talmud en la sección Berajot 30a dice, el que ora, perdón, el primero voy a mirar la sección 10b. El que ora debe dirigir su corazón hacia el cielo y no debe estar sentado ni apoyado, sino debe estar de pie. O sea que ellos están siguiendo esta tradición. Cuando ya miramos en la lección pasada, de la semana pasada, que una de las posiciones de oración que se recomendaba era la posición de rodillas e incluso algunos poniendo rostro en tierra. Son las posiciones más comunes, pero aquí encontramos que no, que se exigía una posición en especial según las tradiciones judías. Luego también dice, por lo menos esta otra, el que está fuera de la tierra de Israel debe dirigir su corazón hacia la tierra de Israel. El que está en la tierra de Israel debe dirigir su corazón hacia Jerusalén. Y el que está en Jerusalén debe dirigir su corazón hacia el templo. Y aquí encontramos que esto también se volvía como una tradición que ellos debían seguir. Los musulmanes hacen lo mismo. Cada vez que los musulmanes tienen sus 5 oraciones, tienen que ponerse en dirección hacia la Meca. Lo que quiero decir con esto es que está la oración más basada en tradiciones que en una relación con Dios.
Eso es como si cuando usted se fuera a reunir con su esposa, siempre le dijera las mismas palabras, siempre sentado de la misma manera, siempre hablándole de la misma forma, pues esa esposa después de 4 o 5 días dice, oye, ¿no tiene algo más que decir? Siempre haciendo las cosas. ¿Me hago Se te entender? olvidó mencionar el rosario. Claro. Cada pepita es una parte de la oración Una parte, repetitiva. la oración Imagínate, repetitiva. Un Padre Nuestro, yo una llevo Ave María. 54 años casado. Imagínate yo repetir la misma oración por 54 años. No viene del corazón. No viene el corazón. Es una cosa que se hace por costumbre y en realidad llega un momento en que carece de significado. Para algunos sí. Yo recuerdo en mi vida como miembro de la Iglesia Católica, cuando iba a confesarme, después de mi confesión, el sacerdote me decía, bueno, hijo, ve a rezar 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías. Así que allá me iba yo a rezar y sentía que cumplía la tarea, Exacto. que ya había hecho lo que tenía que hacer. Y obviamente, cuando yo conozco de la palabra de Dios el Evangelio, me doy cuenta que esas vanas repeticiones no tenían sentido. Había repetido algo una y otra vez sin haberme realmente comunicado con Dios. Dios. Por eso la actitud de la oración es derramar y abrir nuestra alma, abrir nuestro corazón a Dios. Adelante. Y sabe que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando han orado por alguien de la religión católica, se sorprenden y dicen, qué bonito ora. O sea, es una oración diferente, algo Claro, que llega al corazón, ¿no? Y no solamente de la religión católica. Hay personas que no saben orar y te escuchan y dicen, wow, a mí me han pedido en diferentes ocasiones, yo quiero que vengas porque quiero que ores en mi casa, quiero que ores porque estoy cumpliendo años o lo que sea, y quiero que lo hagas tú porque tú oras tan bien. O sea, y no me estoy alabando yo, sino es el sentido que ellos han tomado de la oración prácticamente, una vana repetición, algo que sienten ellos que en un agradecimiento por cumplir años no les va a servir, que en un agradecimiento porque Dios ya les permitió una casa no les va a servir, o sienten ellos que no tienen sentido para ellos. Entonces, una oración diferente, ellos dicen, wow, yo quiero que ores porque quiero que seas específico en mi oración. Y eso es lo que Dios pide. Y cada que oramos, ser específicos en lo que estamos nosotros sintiendo en ese momento o lo que estamos queriendo pedir o transmitir a Dios. Aunque no lo vimos con detalle, en la lección del lunes se hace énfasis a la oración de Ana. Y cuando Ana ora al Señor y Elí le pregunta que si estaba ebria, ¿cuál fue la respuesta de Ana? No. No, Señor, no estoy ebria. Lo que he hecho es derramado mi corazón delante de Dios. O sea que la Biblia nos insta a que la oración debe ser una oración que abramos nuestro corazón al Señor. Entonces ya miramos que hay maneras incorrectas de orar y ahora pues vamos a centrarnos en las maneras correctas de orar. Y para mirar las maneras correctas de orar, pues vamos a ir nuevamente a Mateo 6, ese que es el capítulo donde el Señor habla de la oración y nos presenta la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Vamos juntos a Mateo el capítulo 6 y allí vamos a mirar cómo realmente se debe orar. Vamos a leer el versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 6 y vamos a ir comentándolos. El 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, ya nos mostró el versículo 5 cómo no orar, como lo hacían las personas de aquella época, los que decían ser religiosos para que los vieran, pero ahora Jesús nos muestra cómo orar en secreto. Y la oración en secreto es lo que realmente mide la vida espiritual de una persona. Yo siempre he dicho que la vida espiritual de una persona no se puede medir por la oración que alguien tiene en la iglesia. Porque la oración que alguien tiene en la iglesia es una oración pública, incluso hasta podría no ser completamente sincera. Incluso, la mayoría pueden ser oraciones sinceras, pero podría darse. Mientras que el que ora en secreto se ve que realmente ora en secreto cuando usted lo ve en público, porque usted ve que es una persona diferente, usted ve que es una persona con un carácter diferente, usted ve que es una persona que no critica, no juzga, que trata con amor a los demás, que está preocupado por el servicio a otros. Así que hablemos un poco más de esa oración en privado y cómo nosotros podemos disfrutar esa oración, que es la recomendación básica de Jesucristo. Y es que en secreto es prácticamente donde nosotros abrimos nuestro corazón, pero lo hacemos sinceramente porque no nos está viendo nadie. O sea, no estamos exponiendo o no lo estamos haciendo
para que alguien me vea. O sea, no estoy aparentando prácticamente. No estoy haciendo algo para que me vea la iglesia, para que me vea el pastor, para que me vea el anciano. O sea, prácticamente estoy siendo auténtico, ¿sí? Cuando estoy orando con nuestro Dios en secreto. Entonces, la oración en secreto para nosotros es el arma más fuerte, porque en la intimidad es donde nosotros podemos ser nosotros mismos y mostrarle a Dios lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Lo que somos, y pedirle a Dios sinceramente: Señor, ya no quiero ser ya no quiero ser yo, sino quiero que tú me transformes. Y esa transformación, y lo dice la Biblia, porque tu Padre con el que oras en secreto, públicamente te recompensará. Entonces, el secreto del cristiano no es lo que haces en público, sino lo que haces en secreto cuando estás conectado con Dios. ¿Quieres ser recompensado con Dios? Ora en secreto. Pastor Bor. Jesús es nuestro ejemplo. ¿A qué horas oraba Jesús especialmente y a dónde? Voy a leer algunos versículos aquí. En ese versículo que leíste de Mateo 6, inmediatamente después dice: pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Jesús, Marcos 1:35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, sin distracciones. Inmediatamente antes de ordenar a los 12, dice en Lucas 6, 12 y 13, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Cuando Jesús iba a ser transfigurado, en Lucas 9, 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Así que los hábitos de Jesús era orar en secreto, en lugares desiertos, tempranito en la mañana o toda la noche, donde no había bullicio y donde la gente no iba a decir: ve qué consagrado es, mira, está orando toda la noche. No, el propósito era tener comunión con su Padre. Esa es la razón por la que el texto de Mateo, el capítulo 6, el versículo 6 dice: entra a solas a tu aposento y cierra la puerta. Lo que está diciendo es: exacto, enciérrate para que no te distraigas. Exacto. Para que estés enfocado en la oración, para que estés enfocado en comunión. Ahí donde te vas a encontrar directamente con tu Señor y ahí puedes compartir. Lo hacemos todo el tiempo cuando queremos hablar con alguna persona, algo en privado, que es lo que hacemos. Ven aquí y vamos con la persona para hablar en privado. Lo que está diciendo el Señor es: habla conmigo en privado, que esto que hagamos en privado, pues vas a recibir recompensas en público. Y luego nos entramos en la lección del día martes al Padre Nuestro. Vamos a hacer un análisis cortitito, por razones de tiempo, de los aspectos del Padre Nuestro que ustedes consideran como los más importantes a destacar. Está la oración modelo. Ahora, esta oración modelo se estableció no para que se repitiera todas las veces, sino para que entendamos que la oración constituye o tiene algunos elementos claves. ¿Qué podemos hablar? ¿De qué elementos claves encontramos en esta oración? A mí me gusta mucho la primera parte, ¿no? El Padre Nuestro, cuando Jesús comienza. Eso es importantísimo porque eso revela nuestra relación con Dios. O sea, ¿qué relación tengo yo con Dios? ¿Sí? ¿O qué significado tiene Dios para mí? ¿Qué es para mí Dios? Entonces Jesús comienza Padre Nuestro porque Jesús en todo su ministerio, en toda su vida, en la palabra de Dios queda plasmado que Jesús siempre... Padre, Padre, incluso cuando estaba en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, su relación, Jesús lo reconocía. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, tenemos que empezar reconociendo qué es Dios para nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos eso, prácticamente ahí comienza esa conexión íntima con Él, ¿no? ¿Qué significa Dios para ti? Ok, así que reconocer al Padre al comenzar la oración. ¿Y qué de aquellas personas, Pastor Bor, que generalmente le enseñan aún a los niños en la escuela sabática: ora Jesús, y luego terminan la oración en el nombre de Jesús? Hay como alguna incongruencia ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos decirles a esas personas para orientarles a que oren como Jesús nos enseñó a orar? Algunos se sorprenden porque la oración modelo no dice que se debe terminar en el nombre de Jesús. Pero hay una razón por la cual el Padre Nuestro no termina en el nombre de Jesús.
porque en realidad Jesús es el que está enseñando la oración. Además, uno va a otras partes de la Biblia y otras partes de la Biblia Jesús dice, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que eso indica de que la oración debe ser al Padre, Padre nuestro, y debemos terminar en el nombre de Jesús. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso debemos terminar no la oración abruptamente, sino que debemos siempre terminar la oración en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Él nos representa como intercesor. Muy bien, así que la recomendación sería que las maestras de escuela sabática, los padres en sus hogares, les enseñen a sus hijos y a sus alumnos a que estén en conexión directa en la oración con el Padre. Hablen al Padre y que terminen la oración en el nombre de Jesús, para que sea congruente, para que no confundamos las mentes infantiles ni juveniles. Y el otro aspecto del Padre Nuestro que sería interesante destacar es la parte que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da la importancia de que por encima de nuestros deseos, gustos, pedidos, sea hecha la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿Qué otro elemento destacan ustedes de la oración del Padre Nuestro? El reino, ¿sí? Jesús, para mí, quería plasmar algo bien importante ahí. Sus discípulos estaban pensando en un reino terrenal, ¿sí? Así como en la mayoría de nuestros casos, ¿no? Estamos trabajando por algo mejor. Muchos vamos a Estados Unidos con el propósito de hacer algo, de mejorar, de trabajar, de crecer, ¿no? En lo material. Pero Jesús dice, venga tu reino, ¿sí? Esa parte no solamente está hablando de que Dios es el gobernante de ese reino, sino está hablando también de que hay un reino superior que tiene que venir y tenemos que pedirlo. Y esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. O sea, que Jesús venga por nosotros. Él está pidiendo, cuando dice, venga tu reino, está diciendo, ven, o sea, ven por nosotros ya. Queremos vivir bajo tu gobierno, bajo tus estatutos. Muy bien, perfecto. No sé si tiene algún comentario final sobre esto, pastor. Estamos listos a pasar a la parte del miércoles. Pasemos al miércoles porque el tiempo apremia. Vamos al miércoles, que titula Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Y la lección del miércoles se está enfocando en hablar de una oración específica, que es la oración de Daniel, y establece que la oración debe tener algunas partes básicas, ¿verdad? Así que vamos a ir a esa oración de Daniel, el capítulo 9, el versículo 4 al versículo 19. Daniel, capítulo 9, versículo 4 al versículo 19. Y de allí vamos a comenzar a desprender algunas ideas interesantes y a profundizar en lo que esta oración nos dice. Comencemos leyendo desde el versículo 4 y cómo habla entonces Daniel hablando al Señor. ¿Cómo comienza su oración? Adelante, versículo 4. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo comienza esta oración Daniel? Comienza con alabanza a Dios, alabándolo. ¿Y qué es alabándolo? Pues es poner en alto los atributos que Dios tiene. Sus atributos de bondad, de grandeza, de señorío, de todo lo que es Dios, de poder, de gloria, de magnificencia. Y así es como debiera empezar toda oración. Amén. A veces comenzamos las oraciones y nos olvidamos de esta parte fundamental, que es la alabanza a Dios, que es glorificarle. Pero ustedes van a encontrar que no solo alaba en ese versículo. Miren por lo menos el versículo 7, ahí mismo en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Okay, antes de pasar a la confusión de rostro, la primera frase me interesa. Tuya, Señor, ¿es qué? La justicia. O sea, miren que él alaba durante toda la oración, van a encontrar que sigue alabando. Miren el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ok, detente ahí un momentito. Nota nuevamente cómo coloca a lo largo de toda la oración alabanza. Miremos el 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos
a su voz. No, aquí está resaltando la justicia de Dios, nuevamente alabando a Dios. Y miremos el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Bueno, en estos versículos solo quería que nos enfocáramos en la alabanza. O sea, todo el tiempo está orando y alabando, todo el tiempo. Qué interesante sería que eso hiciéramos en nuestras oraciones. Oremos a Dios, pero estamos alabando por cada cosa que Él ha hecho en nuestra vida. No sé si vamos a destacar otro elemento allí. Ahora el tema de confesión. Podría mencionar algo. Todos estos versículos que acabamos de leer, el contraste está entre cuán bueno es Dios y cuán malos somos nosotros. Sí, Señor. Porque en el mismo versículo está la confesión de que Israel no merece la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces muestra un contraste entre la gran misericordia de Dios a pesar de que somos pecadores. Ese es el punto, pastor. Por eso ahí el segundo punto de la confesión y el pedir perdón. Y prácticamente en los mismos versículos va a aparecer ahora ese contraste, ¿no? Como por un lado alaba y como por el otro lado, entonces, confiesa el pecado. Miremos solo algunos versículos de eso rápidamente porque el tiempo sigue corriendo. Y es en el versículo 5 y 6, ya leímos el 4, ahora miremos el 5 y 6, la confesión. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahí está confesando, no hemos obedecido a tus profetas. Y quiero cerrar ya esta parte, que miremos las peticiones. Ahora, ¿qué es lo que pide? Miremos el versículo 16 al verso 19. 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Pasa al versículo 19, por favor. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que noten cómo la oración incluye estos elementos: alabanza, confesión, perdón, peticiones y acción de gracias. Pero hay algo que no podemos dejar de decir en este tema, y voy a pedir al pastor Borg que tenga la parte final en este programa, y es que nos hable, para tocar ya la parte del jueves, ¿cuál es la diferencia entre fe y presunción, pastor? Porque algunas personas confunden eso. La fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia. La presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Por ejemplo, si yo voy a tomar un viaje, un ejemplo práctico, si yo voy a tomar un viaje y me monto en el carro y antes de salir digo, ay Señor, por favor, protégeme en este viaje, y luego manejo 100 millas por hora, eso sería una oración presuntuosa. O si soy un alumno y voy a una clase y no he estudiado nada, como decimos, no he estudiado ni papa. Y entonces antes, cuando el profesor me da el examen, ay Señor, por favor, ayúdame a pasar este examen. Esa es presunción. Porque en realidad reclamar las promesas de Dios en desobediencia es presunción. El mayor ejemplo que yo encuentro en la Biblia es cuando el diablo le dice a Jesús, salta del templo. Y Dios promete que va a mandar a sus ángeles que te recojan antes que pegues en el suelo. El Padre no le había hecho a Jesús que saltara para exhibirse. Claro. Hubiera estado desobedeciendo al Padre. Así que la presunción es la falsificación de la fe. Es presumir, por ejemplo, decir, yo no tengo que ir al médico, no tengo que hacerme ningún examen porque yo sé que Dios me va a sanar. Mucho cuidado con eso. Porque Dios también le ha dado a los médicos la capacidad de ayudarnos en el proceso de sanamiento. Así que reclamemos la promesa de Dios en obediencia, no en desobediencia. Sí, me han preguntado, ¿por qué tenemos que orar si Dios lo sabe todo? Yo respondo de una manera muy sencilla, porque Dios al que viene y le pide, le contesta.
Al que no le pide es porque no le está reconociendo como Dios, y Dios no va a obligar a imponerle bendiciones a alguien que no las necesita. Amén. Por eso necesitamos buscar a Dios en oración. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en este tu programa, La Escuela Sabática. Esperamos que los comentarios aquí hechos pues sean una bendición para ti en el repaso de lección en tu iglesia. Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima lección. Dios te guarde.